Gracias por la lectura, Nancy. Esta mañana vamos a hablar sobre la oración. Puede que sepas que el Día Nacional de Oración es el jueves de esta semana. Durante esta pandemia es apropiado que nos enfoquemos en la oración. Cuando comenzamos nuestros servicios de adoración en línea, comenzamos con un estudio de Filipenses 4, versículos 4 hasta 7, donde Pablo conecta la alegría con la oración. 3 veces en este pasaje, Pablo nos insta a orar. En el pasaje de hoy, Jesús nos anima a orar, pero no usa palabras, solo usa su ejemplo. Mi esperanza es que al estudiar Marcos 1, versículos 35 hasta 39, que estemos motivados a orar más, no solo los domingos, no solo el Día Nacional de la Oración, sino todos los días. Amén. Amén. Lo primero que quiero señalar en este texto es la persona que ora, Jesús. Si alguien pudiera manejar los desafíos de la vida con sus propias fuerzas, ciertamente Jesús podría. Jesús es el Hijo de Dios. Hace milagros. Una vez fue atrapado en una tormenta, habló y la tormenta paró. Si alguien pudiera manejar los desafíos de la vida con sus propias fuerzas, seguramente Jesús podría hacerlo. Pero aún así, en nuestro texto de hoy encontramos a Jesús orando a su Padre. ¿Y tú? ¿Con qué frecuencia has tratado de manejar los desafíos de la vida con tu propia fuerza? ¿Cómo va eso normalmente? Como seres humanos, necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos el coraje que Dios nos da. Y la única forma en que podemos pedir y recibir esas cosas es por medio de oración. Muy a menudo la excusa que tenemos por no orar es que estoy ocupado. Y es verdad, estamos muy ocupados. En tiempos normales estamos ocupados. Durante esta pandemia estamos ocupados. Parece que siempre estamos ocupados. Pero, mira a Jesús. Por el contexto, sabemos que Jesús está sanando a personas enfermas y expulsando demonios hasta la noche del día anterior. Jesús está trabajando 12, 16 horas al día. Jesús está bien cansado, pero aún así toma tiempo para orar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está ocupado es cuando más necesita oración. ¿Qué pasa cuando tu vida se llena? Cuando te vuelves ocupado. ¿Sigues haciendo una prioridad de la oración? En mi experiencia, cuando no oramos, perdemos nuestro enfoque en Dios. Y cuando perdemos en nuestro enfoque en Dios, incluso las cosas pequeñas pueden aparecer abrumadoras. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra perspectiva. Perdemos esa confianza que Dios está a control. Perdemos ese sentido de paz, ¿verdad? Así que, hermanos, les animo, manténganse fieles en oración. Por un momento les animo a que piensen un momento cómo fueron los días de Jesús. Mientras camina por las aldeas de Galilea, se encuentra con todo tipo de personas que sufren. Hay personas que sufren como resultado de una enfermedad física. Hay personas que lamentan la muerte de un ser querido.
Hay personas que andan solos, sin amigos, sin familiares. Jesús se encuentra con estas personas a diario y se puede imaginar que cuando ora, está orando por esas personas que lleva en su corazón. El corazón de Jesús también se preocupaba por sus discípulos, los 12 hombres que pocas veces entienden lo que enseña Jesús. Y no pasemos por alto el hecho de que Jesús podría haber orado por sí mismo también. Que su Padre le muestre a dónde ir. Que su Padre le revele lo que debe enseñar. Que su Padre le dé las fuerzas que necesita para seguir adelante. Al mirar este versículo, creo que Jesús oró por la misma razón por la cual oramos hoy. Porque queremos ver los enfermos sanados. Queremos ver los dolientes consolados. Queremos ver los abatidos levantados. Y queremos ver que el reino de Dios venga aquí, ahora. Pero tal vez Jesús tenía una razón adicional para orar. Tal vez Jesús también oró porque nomás disfrutaba de pasar tiempo con su Padre. Me imagino que para Jesús la oración era algo que anhelaba. Porque el tiempo con Dios, el Padre, era la mejor parte de su día. La parte que más anticipaba. Para Jesús, la oración no era solo una oportunidad para contarle a Dios todo lo que se preocupaba, sino también una oportunidad para escuchar a Dios, para recibir palabras de afirmación de Dios y para ser renovado en la presencia de su Padre. Jesús amaba la oración. ¿Por qué? Porque amaba a su Padre. ¿Y nosotros? Mi esperanza es que mientras nos enamoramos más y más con Dios, que nos enamoramos más y más con la oración. Mi esperanza es que seamos personas que no oran solo cuando la vida es difícil, sino también cuando la vida es buena. Espero que seamos personas que no solo hablemos con Dios, sino que también lo escuchemos. Espero que seamos personas que no oran porque la Biblia dice, sino porque disfrutamos de pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios. En el versículo 35, Jesús ora. En el versículo 36, Simón y los otros discípulos que lo buscaban, lo encuentran. Y cuando le hablan, es casi como lo regañan. Todos te están buscando, dicen a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Tomando tiempo para orar cuando hay tanta gente que te necesita. Incluyendo a nosotros, quizás dijeron. En respuesta a esta crítica, casi esperamos que Jesús diga, pues yo siento muchachos, es que necesitaba hacer algo, era muy importante. No hay disculpas en el versículo 36. Jesús no da explicaciones, no hay ningún indicio de inseguridad en su respuesta. Lo que sí vemos en la respuesta de Jesús es un claro sentido de dirección. Dice, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. También vemos un claro sentido de propósito. Dice Jesús, para esto he venido. Pregunta. ¿No te gustaría comenzar todos tus días con un claro sentido de dirección?
Esto es lo que debo hacer. ¿Y no te gustaría comenzar todos tus días con un claro sentido de propósito? Y esto es por qué lo tengo que hacer. Muchos de nosotros pasamos nuestras vidas yendo en una dirección, luego en otra, haciendo una cosa y luego otra, haciendo lo que nuestra cultura nos dice que hagamos, ¿verdad? Ganamos dinero, perdemos peso, compramos cosas, nos vestimos genial y más, y nos sentimos cansados, desorientados y insatisfechos. Pero la buena noticia del Evangelio esta mañana es que si pasamos un tiempo cada día hablando y escuchando a nuestro Padre, Él nos dará dirección. ¿Qué debemos hacer? Y propósito, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Qué debo hacer, Dios? ¿Cómo debo manejar esta situación? ¿Cuál debería ser mi enfoque? Esas son las preguntas que hacemos cuando perdimos dirección. El propósito es más profundo. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Cuál papel específico tiene Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Jesús sabía por qué Dios lo envió a la tierra. Él conoció el propósito de Dios para él. ¿Quieres saber el propósito de Dios para tu vida? El Catecismo de Westminster enseña que el propósito de todas nuestras vidas es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No es un secreto, pero hay una pequeña, hay un misterio en medio de todo esto. Y el misterio es cómo glorificarás a Dios con tu vida. ¿Cómo vas a conectar tu trabajo con la obra de Dios? ¿Cuál papel desempeñarás para traer el reino de Dios aquí? El catecismo indica que cuando encontramos nuestro propósito, también encontraremos alegría y paz y gozo. Pero no descubrirás tu propósito. No recibirás esa alegría a menos que pases tiempo en oración. En oración. Así que, hermanos, les animo que meditemos en la palabra de Dios, que abramos nuestros corazones a Dios, que prestemos atención a los movimientos del Espíritu Santo para que podamos seguirle a Jesús, para que podamos seguir el plan de Dios para nuestras vidas. En este pasaje Jesús obtiene no solo dirección y propósito, sino también obtiene poder. Mira el versículo 39. Dice, así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Quiero llamar su atención a las últimas palabras. Jesús expulsó demonios. Hay una conexión, hermanos, entre la oración y el poder. Oración y poder. Quizás recuerdes un incidente en el cual los discípulos de Jesús intentaron expulsar a un demonio de un niño. Un demonio que arrojaba al niño al fuego y al agua tratando de matarlo. Los discípulos trataron de expulsar a este demonio, pero no pudieron. Entonces Jesús aparece en la escena. Él le ordena al demonio que salga y que nunca vuelva a entrarlo. Y el demonio, dice el texto, gritó, convulsionó violentamente al niño y luego se fue. Los discípulos
no podían creer lo que había pasado. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsarlo? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Jesús responde, esta clase de demonios solo se puede ser expulsada a fuerza de oración. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Oración, fuerza. No creo, hermanos, que vas a encontrar a alguien que esté poseído por un demonio esta semana. Así que no creo que tendrás que expulsar uno. Pero tal vez encontrarás a alguien que esté poseído por la desesperanza. A alguien que está dominado por la desesperación. ¿Serás capaz de expulsar la desesperación? ¿Encontrarás palabras para decir que restablecerán la paz? Otra vez, probablemente no encontrarás a nadie esta semana que esté poseído por demonios. Pero tal vez encontrarás a alguien cautivo a la ira. Alguien tan molesto por haber sido maltratado que ya no puede disfrutar de la vida. Hay tanta amargura en su corazón. Pregunta, ¿serás capaz de expulsar la ira? ¿Podrás guiar a esa persona por un camino que termina en perdón y paz? Una vez más, hermanos, probablemente no vas a encontrar a alguien poseído por demonios esta semana. Pero quizás encontrarás a alguien que esté encadenado a un pecado. Alguien encadenado a un pecado. ¿Y serás capaz de liberar a esa persona con palabras de verdad dichas en amor? ¿Podrás mandar sal y no vuelvas? La respuesta a todas esas preguntas es sí. Sí, expulsarás la desesperanza. Sí, expulsarás la amargura. Sí, librarás a los cautivos, pero solo si sigues el ejemplo de Jesús y oras. Oración, poder. Entonces, hermanos y hermanas, esta semana les animo que oren y que reciban ese poder que Dios nos da por medio de la oración. Amén.